El día de hoy nos encontramos en la Avícola Santa Marta. Es un galpón que se encuentra ubicado en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, vereda La Chueca. Se encuentra a 2.686 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una temperatura máxima de 20 grados centígrados diarios y una mínima de 4 grados. En este galpón, como pueden observar, se encuentran 2.000 gallinas, las cuales tienen una producción o generan una producción de cerca del 90%, lo que nos equivale aproximadamente a 1.800 huevos diarios. El área de las instalaciones construidas es un galpón que cuenta 10 de frente por 20 de fondo, lo que equivale a alrededor de 200 metros cuadrados. La normatividad para el manejo de aves de postura, según lo establece el ICA, está plasmado en las siguientes resoluciones. En primera medida encontramos la resolución 3651, la cual establece los parámetros para la certificación de granjas avícolas, tanto para postura como para levante. Por otro lado, encontramos la resolución 1515, la cual establece una serie de requisitos para la obtención de registros sanitarios para el manejo de aves avícolas en nuestro país. La procedencia de las pollitas debe de ser de granjas bioseguras y certificadas por el ICA. Se deben utilizar vehículos adecuados y desinfectados para el transporte. Al recibir las pollitas se debe verificar su estado de salud y registrar la información en un plan sanitario. Para el registro se deben llevar controles de registro del ingreso del ave, ya que si presenta algún tipo de deformidad, como lo hablábamos inicialmente, o algún tipo de enfermedad respiratoria como Newcastle o la influenza aviar, estas aves tienen que ser descartadas y apartadas del grupo. Hablemos del alojamiento de las gallinas, que debe de ser en galpones adecuados en tamaño, ventilación, iluminación y temperatura para la cantidad de las aves. La densidad se debe mantener adecuada para evitar el estrés y las enfermedades. Se debe manejar la luz con un programa de iluminación adecuado para estimular el crecimiento y el desarrollo de las aves. El control de temperatura debe hacerse manteniendo una temperatura adecuada dentro del galpón para el bienestar animal. La cama que se debe utilizar debe ser limpia, seca y absorbente. El equipamiento debe ser suficiente y adecuado para el manejo de las aves. La alimentación debe ser completa y balanceada para cubrir las necesidades nutricionales de las aves. El agua debe ser siempre limpia y fresca y disponible en todo momento. El almacenamiento de los alimentos debe de ser en condiciones adecuadas para evitar la contaminación con roedores o humedad. La alimentación de las pollitas viene en diferentes ciclos y vamos a hablar en este momento de las pollas en levante, que debe tener una proteína del 14%, una grasa del 2,50%, fibra del 8%, ceniza del 8% y humedad del 13%. Para los criterios de selección, la resolución 3651 exige una serie de parámetros, una serie de requisitos, ¿sí?, los cuales son fundamentales para la certificación de las granjas, tanto de animales de postura como de levante. Para la etapa de producción, la granja debe estar acreditada con el registro sanitario previo avícola, obligatorio para todas las granjas de postura, además de brindar capacitación al personal en buenas prácticas de manejo avícola. Estos criterios de selección exigen, dentro de sus características, la edad, donde se deben seleccionar aves de la misma edad, uniformidad y tamaño. Igualmente la raza, la raza a seleccionar pues debe ser una raza de aves adecuada para la producción de huevos. Igualmente el estado de salud en que se presentan las gallinas, deben de ser aves sanas, sin signos de alguna enfermedad. Igualmente lo que debemos hacer es seleccionar aves con buena conformación física, sin deformidades o lesiones. Esto nos va a garantizar tener un óptimo desarrollo de las aves dentro del corral. El manejo de la luz debe implementarse para estimular la producción de huevos. La desinfección se debe realizar tanto de instalaciones y equipos que se utilizarán para la crianza y producción de las pollitas ponedoras. En la fase de producción debemos tener en cuenta que hay que suministrar una dieta para satisfacer las necesidades nutricionales de las aves. Deben ser alimentos ricos en proteínas y fibras, como los granos naturales, pero también hay algunos concentrados alimenticios que proveen una dieta balanceada y estos nutrientes son ricos
en proteínas y minerales. Tener una proteína del 18% de grasa, del 3% de fibra, del 6% de ceniza, del 10% de humedad, del 13% de calcio y del 0,70% de fósforo. La sanidad debe realizarse un monitoreo constante de la salud de las aves, implementando medidas de prevención y control de enfermedades. Además, debe llevarse un registro de datos en el cual se debe llevar como ítems la alimentación, consumo de agua, la mortalidad, entre otros indicadores relevantes. Al igual que el manejo sanitario, debe aplicarse unas medidas de bioseguridad para prevenir la entrada de enfermedades a la granja. También se debe llevar un control de vectores e implementar medidas para controlar las moscas, roedores, reptiles y otros animales que pueden ser vectores de enfermedades. La vacunación debe ajustarse según lo requerido por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, igual al programa sanitario establecido. Enfermedades a prevenir y método de aplicación de vacunas. La enfermedad de Marek. El método de aplicación debe hacerse subcutáneo. La enfermedad de coccidia debe hacerse por método de aplicación oral. La enfermedad de Gumboro debe hacerse método de aplicación oral. La enfermedad de Newcastle debe aplicarse de manera aspersiva. La bronquitis también debe hacerse de manera aspersiva. La enfermedad viruela tipo gallina, el método de aplicación de esta vacuna debe hacerse membrana alar. La enfermedad de micoplasma debe hacerse con aplicación ocular. La enfermedad de coriza debe aplicarse de forma intramuscular. La Salmonella enteritidis debe hacerse de manera subcutánea. La enfermedad encefalomielitis más viruela debe aplicarse por medio de la membrana alar. Y esta vacuna, que es compuesta entre Newcastle más bronquitis más Gumboro más EDS y oleosa, debe aplicarse de forma intramuscular. El proceso de la recolección de los huevos. Primero, el operario o encargado de la recolección debe ejercer una higiene al lavarse las manos antes y después de recolectar los huevos. La limpieza del recipiente debe ser limpio y desinfectado. Luego se procede a hacer un almacenamiento donde los huevos deben almacenarse en un lugar fresco, seco y oscuro. Además de una adecuada clasificación y empaque, deben hacerse por tamaño y de forma adecuada, evitando que el producto se vaya a dañar. Algunas medidas de bioseguridad incluyen el cambio seguido de pediluvios, que son los encargados de desinfección de las botas. Estos deben hacerse con una concentración de amonio cuaternario, lo cual permita que haga una adecuada desinfección del calzado. También debe evitarse la contaminación cruzada, la cual debe evitarse transitando de un área contaminada a un área limpia y viceversa. Deben evitarse este tipo de flujo y tránsito para evitar que los huevos puedan tener algún tipo de contaminación, entre ellos la salmonella y el Escherichia coli. Por eso también debe aplicarse una limpieza adecuada de los huevos y mantenerse alejado de roedores, insectos y reptiles. En Colombia se clasifican según su peso y tamaño de esta manera. La categoría Jumbo oscila entre un peso entre 78 gramos en adelante. Categoría AAA oscila entre los 67 gramos y los 77.9. Categoría AA entre los 60 gramos y 66.9 gramos. Categoría A entre 53 gramos y 59.9 gramos. Categoría B entre 46 gramos y 52.9 gramos. Y finalmente categoría C, que es menor a 46 gramos. Son unos huevos ya demasiado pequeños. A veces se comercializan a más bajo precio y otras veces se hace un descarte de ellos. Para el proceso de descarte, la resolución 3651 establece
una serie de parámetros. ¿Cuáles son? Uno, o sea, que existan unas razones fundadas. ¿Y cuáles pueden ser esas razones? Por enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedades pueden presentar las gallinas? Newcastle, la influenza aviar, la salmonela. ¿Sí? Otro, que las gallinas hayan pasado ya su tiempo o su vida útil de postura, o sea que superen los 18 meses de edad. Y por último, aquellas gallinas que presentan deformaciones físicas, puede ser por sobrepeso, por alguna lesión presentada dentro del galpón o por cuestiones de nacimiento. El transporte debe realizarse al sitio de sacrificio en condiciones que minimicen el estrés y el sufrimiento animal. Se realiza el sacrificio de las aves de forma humanitaria, siguiendo los procedimientos establecidos por la normatividad dispuesta por el ICA. Para el proceso de descarte manejamos 4 ítems. 1. Realizar la identificación de las gallinas a descartar. ¿Sí? 2. Realizar un registro donde quede plasmado el motivo o la razón por el cual estamos haciendo el descarte de esta gallina. 3. Realizar un sacrificio con las normas establecidas por el ICA, realizando procedimientos humanitarios. Y 4. El desecho. Este desecho lo hacemos de una forma, digamos, puede ser incinerando las gallinas para eliminar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de vector o virus que nos quede en el galpón, o realizando, haciendo un entierro en fosas profundas. Existen 3 métodos. Uno que es por parte de un método de desangrado, el segundo por medio de una inyección y el tercero que se hace por medio de corriente o electrocutados. Esos son como los 3 métodos que se manejan en cuanto a sacrificio, pero para el procedimiento de desecho, como le hablé al inicio, existen, digamos, 2 métodos. Uno, que es realizar un entierro, un hueco, donde se entierren las gallinas o aquellas aves que fallecieron, puede ser por algún problema respiratorio o por alguna de sus deformaciones. Sería el primer paso. Y el segundo procedimiento que se puede realizar es el de incineración, donde lo que hacemos es tomar estas aves y las llevamos a alguna especie de horno y allí son incineradas. ¿Y esto para qué nos sirve? Para eliminar enfermedades o cualquier tipo de contagio que se nos pueda presentar dentro del galpón. Estas serían unas recomendaciones adicionales para el manejo sanitario de nuestras aves de postura. Debemos implementar un programa efectivo para controlar mascotas, moscas, mosquitos, roedores y otros animales que puedan transmitir enfermedades a nuestras aves. La desinfección de vehículos y equipos debe ser regular. La ropa y las botas de los trabajadores deben de estar en condiciones óptimas. Debemos tener un lugar de cuarentena donde las aves deben llegar para luego integrarlas al resto del lote. También se debe tener un plan de contingencia en caso de un brote de enfermedad o cualquier otra situación que pueda afectar la salud de las aves. Es importante tener un programa de vacunación donde se debe implementar a rajatabla contra todas las enfermedades más comunes. También debemos monitorear la salud de las aves diariamente, observando signos de enfermedad como letargo, disminución de producción, disminución de huevos, cambios de comportamiento o consumo de agua. Tomar muestras de sangre y heces para detectar enfermedades de forma temprana y tener un lugar de aislamiento para estas aves que muestran signos de enfermedad y que no contaminen el resto de nuestra granja. Es importantísimo tener una buena calidad en el alimento para nuestras aves, el cual debe cumplir con las necesidades nutricionales para cada etapa de nuestro galpón. El agua siempre debe ser fresca y limpia y el alojamiento del alimento debe estar en un lugar fresco y seco, protegido de roedores y otros animales, y el manejo de nuestra granja debe de ser impecable. También debemos tener en cuenta la densidad adecuada para los galpones, para no sobrepoblarlos. Debemos tener un manejo adecuado de las aves para evitar lesiones y capacitar constantemente al personal en buenas prácticas de manejo sanitario. También es de vital importancia llevar registros detallados de vacunaciones, mortalidad, enfermedades, producción de huevos, consumo de alimento y agua para garantizar que nuestra granja esté protegida y bien administrada. La recolección de los huevos se debe realizar de forma regular, manteniendo la higiene y calidad del producto. Además de realizarse
la clasificación y almacenamiento por tamaño y calidad y almacenarse en condiciones adecuadas de temperatura y humedad. También debe continuarse con el control y monitoreo de las aves, también como de los huevos, para prevenir enfermedades que sean de contagio para otras aves y otros galpones. Debe llevarse un constante registro de los datos de producción de huevos, mortalidad de aves e indicadores relevantes. En conclusión, el objetivo de un buen programa sanitario es permitir manifestar el potencial genético de las ponedoras en los distintos sistemas de alojamiento para producir el máximo número de huevos de la mejor calidad, libres de salmonela y de residuos de antibióticos con los mínimos costes posibles. Los programas de vacunación, conjuntamente con la limpieza, la desinfección, el control de insectos, roedores y aves silvestres y las buenas prácticas de manejo, han de formar parte de un programa integral de bioseguridad en las granjas de puesta y son fundamentales para romper el ciclo de infección de enfermedades y los agentes zoonóticos como la salmonela. Bueno, espero que este video haya sido de su agrado. Esto ha sido el plan de manejo de especie avícola en el caso de las ponedoras. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.